el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Muchas gracias por estar aquí tan puntualmente, muchas gracias, y les vamos a solicitar que puedan compartir este espacio con Edna Jaime de México Evalúa, y para que la voz de Edna llegue lo más lejos posible. Vamos a proceder ahora con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el Foro de Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político, no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Muchas gracias a todos los que ya están aquí. Muchas gracias por su puntualidad. De verdad apreciamos mucho que nos estén acompañando en este space donde vamos a hablar sobre la construcción de un programa de gobierno. Árbiter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, sociedad, ¿me escuchas bien? Sí, probando audio, muy bien, buena señal. Edna, a ver si puedes abrir tu micrófono para ver si podemos registrar tu audio. Hola. Sí. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Árbiter, te paso el micrófono, adelante. Gracias, sociedad. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una invitada de super lujo, Edna Jaime, quien dirige pues nada más y nada menos que México Evalúa, que es para muchos el think tank, el centro de análisis más importante en políticas públicas en México, y hoy la tenemos como invitada justamente porque es del interés de Sociedad Civil México, de quienes estamos aquí, y de de las otras asociaciones con las que ahora también estamos trabajando de la mano, de generar este programa de gobierno con miras del 2024, con la idea de poder esta vez sí hacer las cosas un poco diferente, poner el énfasis en los problemas y en las soluciones primero, antes de estar pensando en esta idea de tener un gran líder que nos venga a salvar. Pues creo que ya nos estamos dando cuenta que somos nosotros quienes tenemos que ponernos a hacer la tarea, y pues qué mejor que hablar con especialistas en el rubro de políticas públicas. Edna Jaime tiene ya más de 25 años promoviendo desde la sociedad civil políticas públicas, es fundadora de
de México Evalúa, donde se estudian pues las diferentes políticas públicas en materia de gasto público, de seguridad, de justicia, de competencia económica, temas como anticorrupción. Hace poco incluso hicieron una presentación sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo estaban ahí algunos expedientes, amparos y acciones de inconstitucionalidad esperando que, que se resuelvan, que ese es un tema importantísimo, que hay que ponerle el ojo. Y bueno, pues México Evalúa, ahí está, lo está haciendo. Entonces, Edna, bienvenida. Estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que van llegando un poquito más de escuchas, pero pues nada, Eda, te pasamos el micrófono y gracias por estar aquí con nosotros y platícanos. Tú ya hiciste un programa de gobierno y ustedes ya hicieron uno en el 2018. En fin, platícanos, Edna. Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto, ¿eh? Hola, hola, pues yo estoy encantada de que me hayan invitado. Para nosotros, hablo en plural, o sea, hablo en plural no como los políticos, que hablan en plural como si no se quisieran responsabilizar de sus decisiones y sus declaraciones, no me gusta, pero aquí hablo en plural porque estoy representando a México Evalúa y a mis colegas. Es un equipo de profesionales con mucho talento, pero además con un compromiso muy profundo por transformar a México, por hacer que las decisiones que toma el gobierno, sus intervenciones, pues sean las mejores posibles para los mexicanos. Y este es el hilo conductor de lo que hacemos. Trabajamos en la generación de análisis, de ideas, de evaluación, que creemos que son valiosos para la toma de decisiones, pero también para los mexicanos. Entonces, pues sí trabajamos con esta convicción profunda de que el país puede ser mejor, de que los mexicanos podemos tener mejores expectativas y que las expectativas de una mejor vida pueden hacerse realidad. Esto nos mueve todos los días. Y hacemos un trabajo técnico de análisis. Yo tengo una columna de opinión donde expreso mis opiniones y es clarísimo porque dice opinión en el periódico, pero lo que hacemos en México Evalúa no es opinión, es la generación de insumos para la toma de decisiones. Entonces, ahorita que me decías, Arbiter, yo te quiero decir que no hay aspiración más grande para un centro de pensamiento, ahorita les explico qué somos, que el que nuestras ideas sean consideradas, que quienes toman decisiones en el país y los políticos tienen una función, ahorita abundo en ello, consideren nuestras ideas en la formulación de su política pública, de sus piezas legislativas, y por eso cada que hay un cambio de gobierno, donde se plantea un proyecto para el país, que hago un paréntesis, no me gusta que sea sexenal, me gustaría que tuviéramos un proyecto, una visión más de largo plazo. Pues nos encantaría como institución, como grupo de profesionales y de mexicanos que queremos un cambio, pues que nuestras ideas sean consideradas. Permíteme hablar un poquito de mi trayectoria, que es bien sencilla. O sea, yo he estado en estos centros de pensamiento, en inglés se dicen think tanks, desde que salí de la universidad. Comencé en CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo, que fue un centro de pensamiento pionero en México. Todavía estábamos como al final de la etapa autoritaria, donde el gobierno tenía pues como el monopolio de la interpretación de la realidad y la política pública. Entonces, que surgiera un centro independiente que no dependía de recursos públicos, donde había un grupo de gente pensando en el futuro, pues era bastante innovador y desafiante para el sistema. Y pues desde CIDAC me formé en esta idea de construir soluciones para el país.
salí de la universidad a finales de los 90, época de mucha convulsión para el país, donde había que redefinir todo. Y desde México Evalúa tuve la enorme oportunidad, perdón, desde SIDAC, ahorita hablo de México Evalúa, la enorme oportunidad de estar con un grupo de profesionales, de gente muy comprometida pensando qué seguía para el país. Desde SIDAC, a la cabeza Luis Rubio, pensamos cómo se podría ver el país liberalizando la economía, integrándose a mercados internacionales, haciendo pues una revolución económica, ya no teniendo al gobierno en el centro de la toma de decisiones, sino otorgando de alguna manera a los mercados. Esto nunca acabó de consolidarse, pero de alguna manera entregando, abriendo la economía y generando que pues el mercado en algunos ámbitos empezara a operar. Desde México Evalúa nos entusiasmó la idea de un tratado de libre comercio. En fin, realmente pensamos en el futuro del país. Y ahorita que hablamos de cómo generar un programa de gobierno, decirte que la primera colección de estudios que tuvo SIDAC se llamaba Alternativas para el Futuro. Y tenemos y atesoramos ese trabajo porque realmente nos pusimos a pensar qué era lo que seguía para México. Después de una era de hegemonía priista, de un sistema autoritario, de un modelo económico autárquico que se había agotado. No, ya no daba para más. Y entonces, Mediados de los 80 más o menos, ¿no? mediados de los 80, entonces imagínate pensar qué seguía para el país. Entonces me siento absolutamente privilegiada de haber formado parte de aquel equipo donde pusimos ideas en el debate. En un México que no es como el México de hoy. En el México de hoy hay un montón de ideas, ahora muy, muy en los extremos, pero eh, eh, no había tantas ideas. Pensar distinto era un desafío al statu quo, pero creo que la contribución de SIDAC fue bien importante para los cambios que siguieron para México. Y estoy profundamente orgullosa de haber formado parte de aquel equipo. Estuve 18 años pensando las alternativas para México desde SIDAC y después, por una decisión personal y porque creía que pues, después de 18 años había cumplido un ciclo, me separé de SIDAC y después vino la oportunidad de México Evalúa, que es, eh, que es una evolución de lo que yo aprendí en SIDAC, con más enfoque temático desde México Evalúa, con más enfoque en la evaluación en un México distinto, Arbiter. Debo decirte que desde esta trinchera o de este lado de la barrera, he podido ver cómo México se ha transformado. No somos lo que fuimos hace 20 años. Hay un intento por reconstruir el pasado, pero yo te quiero decir que las ideas que se presentan en el foro público, que la energía que hay en sociedad civil, eso no había hace 20 años o un poco más. Y eso es lo que va a dar a este país el impulso para seguir adelante. No hay alternativas, Arbiter. O sea, no pensemos que nos va a llegar el iluminado. En el pasado creo que sí había una apuesta grande a este líder fuerte que lo tuvimos y que permitió pues, la transformación en algunos aspectos en el país. Ahora yo creo que necesitamos a los políticos, pero creo que la sociedad es la que debe de poner los parámetros de cómo queremos que sea el futuro del país. En México Evalúa no hacemos política, hacemos política pública y queremos convertirnos en aliados de los políticos.
Los políticos son necesarios en todas las sociedades porque son los que de alguna manera convocan, los que pueden inspirar a un proyecto, los que pueden sumar, y nada puede sustituir esa labor. Los técnicos, los centros de pensamiento, la academia, debe estar lista para darle insumos al político para construir, para que su visión tenga un asidero en el conocimiento, para que su visión pueda transformarse en políticas públicas efectivas. Y déjame darte este comentario. Mira, pienso que el presidente López Obrador se repite mucho, conoce el país, lo visitó, lo recorrió, tomó su pulso, y yo creo que pocos lo conocen como él, pero no tuvo a este grupo pues, de técnicos, de gente que pudiera hacer que esto que el presidente López Obrador escuchó, sintió, palpó, pudiera convertirlo en política pública para resolver los grandes problemas de este país. Entonces, así como he afirmado que los políticos son fundamentales, también te quiero decir que los técnicos. Si tenemos a un político que camina solo, puede ser que sus ideas no logren transformar realidades, sino al contrario, que generen efectos adversos. Cuando un político que tiene una visión, que tiene una pasión, puede hacerse acompañar de gente que puede traducir eso en política pública basada en evidencia, en conocimiento, creo que se da la mancuerna perfecta para lograr transformaciones en el país. Decirles que así como pienso que debe haber buenos políticos y que debe haber buenos técnicos, también tiene que haber una buena gobernanza de la política pública en cualquier ámbito, que tenemos que tener burocracias especializadas, muy bien preparadas, que sepan hacer esto, que sepan hacer que el trabajo del político, el técnico, lo puedan traducir en un programa público y que pueda ser un programa público que pueda medirse, que pueda ver si está dando resultados o no en su objetivo. O sea, necesitamos a burocracias muy bien formadas y también necesitamos que los ámbitos de gobierno, sobre todo si estamos en un sistema federal, puedan comunicarse, entiendan cuáles son las competencias de cada ámbito de gobierno y puedan coordinarse de una manera efectiva. Esto es lo que se llama una buena gobernanza. Entonces, pues como les estoy poniendo demasiados requisitos para poder hacer política pública que sirva y que puedas tener esta capacidad de transformación, pero me temo que no hay alternativas. Las alternativas las hemos visto y déjenme dar algunos ejemplos de cosas contrastantes. En algún tiempo tuvimos el predominio de la opinión de los técnicos. Entonces los técnicos se imaginaron cosas muy buenas para el país y creo que hicieron cosas muy buenas, pero faltó el trabajo político de convencer a los ciudadanos, de explicarles por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. Pienso en la reforma eléctrica como un ejemplo. ¿Quién nos explicó? ¿Quién nos explicó por qué la necesitábamos? ¿Quién nos explicó para qué era la CRE, para qué era todo este mercado creado, que era tan importante para asegurarnos un futuro de energía disponible, barata y limpia? Nadie nos explicó. Entonces aquí como que la visión de los técnicos predominó, pero no existió el trabajo de los políticos. Me voy al sexenio actual. Es pura política con cero técnica. Entonces creo que los dos escenarios no son idóneos. Y lo que me encantaría que sucediera para el futuro del país es que lográramos el equilibrio, que encontráramos el político que nos convoque, que nos inspire, que nos anime, pero que también que encontráramos
este grupo, y no es un grupo, esta burocracia y estas personas que estuvieran muy comprometidas en hacer que esta visión aterrizara en políticas públicas de buena calidad. Y esa es nuestra aspiración y para eso existimos en México Evalúa. Como existen otras organizaciones, instituciones a las que respetamos mucho desde México Evalúa y que creemos que son fundamentales para construir el futuro que queremos, Arbiter, para estar poniendo ideas en el debate público, en la discusión pública, para tratar de invitar a otros mexicanos a involucrarse, para ofrecer ideas, para estar cerca del que toma decisiones y poderle plantear las alternativas que tiene el país, para alimentar, nutrir las discusiones, porque nuestros desafíos son mayúsculos y no hay una mente solita, una voluntad solita no va a poder eh, enfrentar y transformar este país. Necesitamos de una gran convocatoria, de buenas ideas y necesitamos conocimiento, necesitamos evidencia, necesitamos atar las piezas de nuestro rompecabezas de la mejor manera posible para plantear las soluciones que México necesita. Y debo decirte, desafíos que cada vez se hacen más grandes, evidentes y dolorosos. Edna, muchas gracias por compartir con nosotros. Nuevamente les voy a pedir si pueden compartir este espacio. Creo que es muy importante lo que estamos escuchando aquí y Edna es una mujer brillante. Yo te escuchaba con mucha atención, Edna, y me quedaba pensando si el tema, porque tocas varios puntos que me parecen fundamentales, ¿no? La clase política, que de repente creo que es donde en mucho estamos cortos, porque pues, yo creo que en muchos aspectos se necesitan estadistas que estén pensando en las próximas generaciones y no políticos que están pensando en las próximas elecciones. Y creo que esa es una frase de Winston Churchill que no me acuerdo cómo era, pero ese es el concepto. Si eso es así, muchas de las políticas de largo plazo no son populares y no necesariamente ayudan a ganar elecciones. Y los políticos muchas veces lo que quieren es ganar elecciones. Entonces, entiendo que lo que propones es explica entonces a la sociedad, explicar los beneficios, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y creo que me gustaría saber tu opinión, porque algo que hemos aprendido nosotros aquí en más de 350 foros como este y más de 360 horas de grabaciones, de diálogo ciudadano, conversación circular, hemos aprendido es que la gente quiere participar y la tecnología ayuda. ¿Cómo se puede hacer que la tecnología nos pueda ayudar en ese proceso si es algo que hayan ya pensado? Porque definitivamente hay mucho talento en estas plataformas y se discuten ideas bien profundas y cada región tiene sus propias necesidades. Cada industria, cada negocio, la actividad profesional, académica o educativa que realicen. Y a veces no, el hecho de que no participen no ayuda a que los conceptos se permeen. Porque entiendo totalmente lo que tú dices, es la elección, la técnica. Tiene que, te lo digo, y soy ingeniero, y créemelo, soy el primero que defiende el método científico y la técnica. Pero al mismo tiempo entiendo también a mucha gente que no se siente incluida en la discusión. ¿Cómo, cómo se puede realizar ese debate y cómo la tecnología de comunicación hoy en día nos pudiera permitir eso? ¿Lo ves tú? ¿Crees que pueda ser, se pueda considerar, podamos llegar a ese nivel de inclusión y participación? Mira, yo lo que veo es que como nunca antes contamos con los medios para que nuestra voz se escuche. Puede ser en un momento muy disonante y muy disruptivo y hay quienes critican a las redes por generar polarización, por generar odios, por como
en lugar de encontrar los espacios compartidos, promover los espacios que nos dividen. Pero a mí me parece fundamental y creo que nunca antes habíamos tenido los mecanismos como ciudadanos para expresarnos y ser escuchados. Entonces, estuve hace algunos meses en un foro en Provence, en Francia, y estaba una mujer noruega espectacular que era representante, ella era dueña de medios de comunicación y planteaba este tema y me parece que lo ponía en términos muy claros. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de expresarnos como lo tenemos ahora. Y hay quienes abogan por la regulación de lo que se expresa en las redes sociales. Yo creo que puede ser una discusión muy profunda, pero ella lo que decía es, la libertad de expresión nos pertenece a los ciudadanos y nosotros somos los que tenemos que decidir al respecto. Entonces, por un lado, creo que tenemos un espacio de expresión particularmente amplio en nuestros días y eso hay que subrayarlo, porque cuando yo empecé mi trabajo en CIDAC, esto no existía. Yo empecé a trabajar en CIDAC en 89 y la manera de tener incidencia en la política pública era hablando con el presidente. Si el director de la organización le daba audiencia al presidente, le llevaba nuestro estudio, esa era la manera de incidir. Ahorita hay una multiplicidad de formas de incidir, que parece que se diluye, pero no. O sea, yo creo que debemos de atesorar y valorar lo que se ha construido. Pluralidad, que de repente parece polarización, pero son espacios que no podemos permitir que se cierren. Eso por un lado. ¿Cómo escuchar mejor la voz de los ciudadanos? Pienso que hay que regresar a lo local. Esto es un planteamiento que desde distintos ámbitos de la política pública y en México valoramos. Hay política pública que es federal, si hablamos de energía y de la política pública, la transición energética, pues ahí sí es una directriz nacional federal, pero hay otros temas que son muy locales. Entonces, a mí me gustaría darle especial relevancia al ámbito local de la política, la toma de decisiones y la participación ciudadana. Hay que darle al ámbito local el lugar que merece. Hemos estado en un sistema muy centralizado y venimos de un sistema político cuyo sello característico era su estructura como pirámide y a la cabeza el presidente de la República, y necesitamos cambiar ese modelo. Regresar a lo local, estamos en un híbrido, pero creo que es bien importante regresar a lo local porque creo que desde lo local el ciudadano puede tener más incidencia, puede organizarse alrededor de temas específicos, tiene más cerca la autoridad y puede incidir en ella. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, el trabajo desde lo local, los ciudadanos trabajando con autoridades en lo local, ha hecho una gran diferencia. Y así te puedo mencionar otros temas. Entonces, tenemos grandes discusiones a nivel nacional, desafíos que nos parecen fenomenales, que si los llevamos a lo local, creo que podemos construir opciones viables en marcos de gobernanza multiactor, donde puedan participar ciudadanos, académicos. Si a mí me preguntan, ese es el modelo que a mí me gusta, que yo promovería, y yo creo que ahí está el futuro del país. Hemos tenido, sin embargo, en los últimos años, pues este, pues este renovado intento de centralizar. El presidente de la República quiere ser la cabeza de todo el sistema con mecanismos de control en todos lados.
a los gobernadores, pues los gobernadores no actúan con el mandato que les dio la sociedad, parece que siguen volteando a ver al presidente de la República. Eso es lo que ya no nos sirve. Y tienes mucha razón cuando dices, pues ya no es solo una sola persona. Cuando yo hablo de liderazgos que entusiasmen, que convoquen, no hablo del presidente de la República. Hablo de los liderazgos que se puedan dar a nivel local, que pueden tener distintos orígenes y que finalmente habrá algunos que decidan por la ruta política y eso está bien. Como lo decía, necesitamos a políticos, pero sería fantástico que regresáramos y miráramos lo local, que desde ahí buscáramos liderazgos, que no sea la inversa, que desde el centro se impongan, sino que desde lo local surjan y que se den ahí estos espacios de interacción entre actores diversos, la gobernanza multiactor, y creo que por ahí va el futuro del país. Hay algunos lugares donde te puedo decir que ya tenemos desarrollo en este sentido, donde los empresarios, los ciudadanos juegan un papel muy importante y donde ya se siente que hay empoderamiento. Uno se involucra cuando cree que puede cambiar las cosas, ¿no? Como ciudadano. Y ahí cada vez hay más compromiso ciudadano porque estos ciudadanos sienten que pueden hacer una diferencia. Entonces, pues ese es el modelo de gobernanza que a mí me encantaría privilegiar, que promovemos desde México Evalúa, ahí donde eh, el ámbito que estudiamos eh, lo hace posible y me encantaría que este país se refundara como se ha recreado desde lo local, buscando los mejores pues, talentos y el mejor compromiso de ciudadanos, de empresarios, de autoridades que interactúan para resolver problemas muy concretos, no entelequias, sino cosas que tienen que ver con el día a día de, de los mexicanos. Y Edna, ¿cómo crees que se deba llevar? Entiendo el tema de lo local. ¿Tú lo ves esto a través de foros con la participación de la gente? ¿O cómo lo visualizas? ¿Cómo debería de ser? Mira, yo creo que lo que se necesita es algún factor que catalice esta, esta participación ciudadana. En el tema de seguridad es evidente que como nos afecta directamente, eh, pues nos gusta involucrarnos. Entonces creo que se necesita un factor que catalice, pero también se necesita ir construyendo densidad de sociedad civil. ¿A qué me refiero? Eh, a que se constituyan organizaciones para distintas causas, puede ser la escuela, puede ser el ambiente, puede ser una organización vecinal que busca eh, ciertos bienes colectivos o ciertos bienes públicos y buscar la articulación y ver cómo pueden surgir liderazgos comprometidos desde ahí. Eh, es desde lo local donde yo veo esta plataforma para reconocer liderazgos, para mejorar política pública, para mejorar intervenciones concretas. Y es a partir de ahí, como en bloques, cómo se puede ir transformando al país. Eh, Pienso que hay ámbitos donde seguramente, y lo es y lo seguirá siendo, la federación es un punto clave y el elemento diferenciador, pero el enfoque local me parece clave. Foros, eh, incentivar participación ciudadana, movilización ciudadana alrededor de problemas públicos, eh, empoderamiento del ciudadano. Si el ciudadano no se siente con poder, no va a participar. Si yo siento que no va a poder cambiar nada, pues ¿para qué invierto mi tiempo? Me quedo en mi casa y me convierto en un testigo y no en un actor.
Ya, adelante. Árbiter, no sé si tengas algún comentario o vamos específicamente. Estaba mirando los reportes que han preparado y pues bueno, digo, hay temas en la página de México Evalúa, que es así, mexicoevalúa.org, sobre temas de energía, Suprema Corte. ¿Cuántos especialistas están en tu equipo? Porque se ve que es multihabilidades o tiene muchos Mu- técnicos y me imagino que Multitemático. exactamente. Mira, tenemos distintas coordinaciones, distintos programas, más bien, y estamos desde el inicio, desde el origen de México Evalúa, involucrados con temas de seguridad pública. Otro tema, programa es justicia penal. Recientemente incursionamos en el de transparencia en la justicia, que tiene que ver con la impartición de justicia, con el Poder Judicial, y ahí se enmarca el proyecto que realizamos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un programa de competencia y regulación económica que últimamente está dedicado al tema energético, la reforma energética, la transición energética. Tenemos un programa en justicia penal que es muy fuerte. Creo que nuestra contribución en este tema ha sido relevante muy relevante a través de los años. Y tenemos un programa de educación y anticorrupción. O sea, sí somos una organización con muchos temas. Pensamos que son los temas más relevantes para el país. Comentarles que en algún punto de la historia que les he contado, México Evalúa y SIDAC se fusionaron. Como que regresé a mi casa, a mi primer casa, y eso nos dio la diversidad temática, pero también la fortaleza en talentos. Tenemos en México Evalúa un equipo con gente muy talentosa, con muchas cualidades técnicas y analíticas, pero también muy comprometidas. Aprovecho para pues abrazar y reconocer a mis colegas que podrían estar trabajando en McKinsey, podrían estar duplicando, triplicando su ingreso, pero sin embargo están en esta institución porque creen que la política pública es poderosa y porque creen que podemos influir en la política pública y sí creo que tengo un equipo fantástico eh, que hace aportaciones muy sustantivas. Y sí, somos un think tank para escala en México ya grande, estamos entre 35 y 40 personas. A escala mundial, o si nos comparamos con think tanks en otras partes del mundo, somos chiquitos, muy chiquitos, pero para pues la escala de este país ya somos un think tank de un tamaño muy importante y nuestra aspiración es influir en la política pública. Hacemos cosas, eh, 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 México Evalúa, su nombre le dice, pues nuestro enfoque es la evaluación. No es fácil evaluar porque luego quieren castigar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje, pero creo que como lo hacemos con seriedad y con solvencia técnica, con lo mejor que nosotros tenemos, creo que nos hemos ganado el respeto incluso de quienes evaluamos y quienes a los que no resulta cómodo una evaluación de nuestra parte. Nuestra finalidad, lo reitero, es poner ideas, poner evaluación, porque queremos mejorar la política pública, porque, eh, permítame decirlo, a mí luego me dicen, eres una neoliberal. Soy una neoliberal que cree tremendamente en el Estado. Entonces, a lo mejor pues necesito una categoría de neoliberal anómala, porque pues creo profundamente en la capacidad del Estado para construir condiciones de igualdad de oportunidades, de competencia económica, de igualdad también en los mercados económicos. Y creo profundamente que la política pública que hace el Estado o que hacen los estados es insustituible. Entonces, pues la etiqueta que me quieran poner, pero soy esta, me dicen que soy una neoliberal, pero pues creo que
el Estado es insustituible en algunos ámbitos. Totalmente, Edna, totalmente. Yo creo que un país tan heterodoxo como el actual, como el que tenemos, con tan amplio y tan variado, y al mismo tiempo tan complejo y con tantos retos, estamos viendo y viviendo estos últimamente, pues con mayor razón estamos un estado eficaz, más que un estado centralista. Damos algo que funcione. Entonces, y por eso lo del programa de gobierno, te tengo dos preguntas muy rápidas antes de darle la palabra al resto de los que hoy nos acompañan en esta sala. La primera, Edna, tú hiciste un programa de gobierno en el 2018. Si nos puedes platicar rápidamente de qué iba aquel programa de gobierno 2018, porque lo que queremos es eh, eh, y empezar ya a trabajar seriamente en ese programa de gobierno del 2024. Digo, empezar es una forma de decirlo, la verdad es que los foros que hemos estado desarrollando ya vienen siendo parte de todo ese esfuerzo y ya se está ya se está tomando y aterrizando en ideas concretas, pero sí me gustaría saber un poquito tu experiencia en el 2018 y qué puede hacer las distintas personas que estén interesadas, ya sea por su lado o por otras organizaciones, cómo pueden tomar información, qué deben hacer aquellas personas que quieran aterrizar un poco la idea de un programa de gobierno en algún tema, en algo. ¿Cómo los puedes tú orientar, Edna? Mira, Dieter, nosotros en la elección pasada quisimos aportar las mejores ideas en los temas que trabajamos. Tenemos muchos años pensando en ellos. Decirte que no improvisamos, que a través del tiempo logramos madurar algunas ideas y como te decía, para un centro de pensamiento lo más importante o uno de los elementos más importantes es poder influir en la política pública, o sea, acercar a los que toman decisiones de información para que puedan formar juicios y después hacer política pública. Para eso existimos. Entonces, hay temas, llevamos mucho tiempo pensando el tema de la seguridad, la justicia penal, pues, ¿qué te puedo decir? Hemos hecho evaluaciones, hemos hecho propuestas, queremos migrar a un modelo de justicia que sea eficaz, pero también que proteja derechos humanos. En el tema de la energía, la regulación y la competencia, realmente tenemos un bagaje muy importante que aportar. Entonces, pues somos un centro de pensamiento y, pues vaciamos toda esta reflexión de años en un libro que llamamos Léase si se quiere gobernar en serio. Y la portada, y los invito a buscar el libro en nuestra página de internet, eh, www.mexicoevalúa.org, era muy divertida porque era como cuando vas al oftalmólogo o al optometrista que te ponen frente a las letras y léase si se quiere gobernar en serio, pues emulaba esas letras grandes y chiquitas, ¿no? Para que eh, quien quisiera gobernar al país le pusiera mucha atención y viera su capacidad de entender la realidad de este país. Entonces ahí presentamos nuestras mejores ideas en términos de gasto público, de educación, de seguridad, de competencia económica, de temas de corrupción. Eh, Como te decía, no improvisamos, simplemente tratamos de sintetizar y de hacer comunicable las ideas que veníamos trabajando por mucho tiempo. Y una vez que tuvimos el libro, pues buscamos a los candidatos, buscamos a legisladores, quisimos estar cerca de ellos para que nuestras ideas pues tuvieran el impacto que queríamos que tuvieran. Eh, Tuvimos conversaciones no con todos los candidatos, pero con algunos, con su equipo de trabajo, intercambios pues muy alentadores. Desafortunadamente, pues las ideas que propusimos, no muchas,
se llevaron a la práctica en este gobierno, pero seguimos sosteniendo lo que postulamos en el 2005-2006 y estamos preparándonos para hacer propuestas para el siguiente gobierno que son nuestras ideas quizá alimentadas por nueva evidencia, por nuevas reflexiones, y estamos ya en la elaboración del documento donde queremos, pues sí, tener incidencia. Quisiéramos que fueran atendidas nuestras ideas. No nos sentimos poseedores de la verdad, pero nos sentimos suficientemente confiados para competir con otras ideas, para plantear nuestra evidencia, para decir por qué por aquí sí y por qué lo que planteamos puede tener efectos transformadores para México. Nada es más importante para México Evalúa que eso. Entonces, estamos ya planteándonos, sin un programa de gobierno, sí las mejores ideas en los temas que trabajamos, estamos queriendo estructurar nuestro trabajo de la siguiente manera. Una primera sección planteando lo que es urgente, los primeros 100 días de gobierno, plantearle al próximo presidente las 5 ideas que debe implementar en sus primeros días de gobierno, lo que es imprescindible, la base que le va a dar viabilidad al resto de su mandato. Es bien importante comenzar bien. No vamos a comenzar donde estábamos. Nuestro libro le hace si se quiere gobernar en serio, pues no es que sea, es vigente sus propuestas, no vigente en su diagnóstico, en su punto de partida. Tenemos condiciones mucho más desfavorables en muchos de los ámbitos que estudiábamos. Pero bueno, primero decirle, arremángate la camisa, empieza con estas 5 acciones en estos sectores que son imprescindibles, la seguridad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ser el próximo presidente en materia de seguridad? Tiene la Constitución que dice que en 2024 se tiene que ir al ejército. O sea, ¿qué hacer? Acciones en el cortísimo plazo. Después viene una sección que vamos a llamar construir Estado. Está lo inmediato y está lo estructural, lo profundo, cómo construimos Estado, cómo construimos capacidades en los ámbitos que trabajamos. Después vendrá una sección que tiene que ver de la gobernanza. Ok, aquí están los temas, cuáles son los actores que intervienen, cómo los articulamos de la mejor manera para sacar adelante los objetivos que estamos proponiendo. O sea, esta articulación, pues no la podemos dar por hecha. O sea, podemos tener las mejores ideas, pero si no tenemos el esquema, el modelo de gobernanza para implementarlas, pues no nos sirven. Quedan en los anales de pues, las ideas que se generan en una sociedad. Entonces, este modelo de gobernanza, reconocer actores, decir qué le toca a quién, como un planteamiento más estratégico y de gobernanza, y concluir pues, con aquellos aspectos que hay que cuidar para una implementación exitosa. Oye, y Entonces, hablando Edna, de la gobernanza, de la buena gobernanza, ¿cuál es tu opinión del gobierno coalición? Porque, digo, has escuchado seguramente esta idea de gobierno coalición en la que se está llevando a todos los partidos a que vayan unidos. ¿Eso tiene que ver con la buena gobernanza? ¿Cómo lo ves, Edna? Mira, yo pienso que puede haber una coalición para ganar una elección, pero no para impulsar la mejor agenda para el país. Puede haber una coalición de gobierno para restaurar lo que teníamos, y eso no implica transformar el país. Entonces, pienso que una coalición tiene sentido si además pues de proponer una alternativa electoral que derrote a una opción que no nos gusta, podría ser un planteamiento, hace una articulación de ideas, una articulación de estrategias y de identificación de cómo poder llevar a hacer una implementación exitosa para transformar el país. Si a mí me hablas de una coalición en abstracto, no me llama. Si me hablas de una coalición
donde realmente se planteen los grandes temas para el país, donde una coalición que esté dispuesta a convocar a los pues, actores que pueden implementar esa visión conjunta de una manera exitosa, de tener pues esta capacidad de articular política pública alineada a una agenda. Entonces sí, pero es una coalición que tiene que construir para convencer a los ciudadanos al respecto. Si es una coalición para regresar al statu quo, no, gracias. Pues ¿para qué la queremos si es lo que quisimos dejar? ¿No? Entonces, sí hay que ponerle una vara, pues una vara de contenidos, de desempeño a la coalición. No, solita no dice mucho. Que puede haber actores, que puede haber una conjunción de actores idónea para hacer un planteamiento atractivo para el futuro del país, pues sería maravilloso. Pero, pues lo reitero, si es una coalición que no tiene contenidos sustantivos para la transformación del país, pues creo que no va a ser atractiva para los mexicanos. A ver, perdón, te interrumpí. No, adelante. No, es que tengo aquí una pregunta que nos han puesto en la parte inferior derecha. Hay una burbuja para que puedan hacer comentarios, y hay una pregunta que nos hicieron respecto del régimen actual en México, y que han ustedes evaluado las políticas públicas. Quieren saber si existe alguna política pública que haya sido exitosa dentro de la actual administración. Ninguna. De lo que estudiamos, ninguna. Pues la repito, el tema de justicia penal olvidado por el gobierno federal. No existe un proyecto de fortalecimiento de instituciones de la justicia. No hay recursos, no hay proyecto. El único proyecto es la Guardia Nacional. En temas educativos, bueno, no te quiero decir los rezagos y la brecha que se amplió por la pandemia y la falta de medidas para paliar esas brechas. Siento que estamos sin rumbo en el tema educativo. En el tema de presupuesto, gasto público, hemos estudiado en concreto el tema, te puedo hablar del tema de la salud, castigadísimo. Construimos o prendimos una bomba de tiempo. La caída en consultas, en gasto en medicamentos, en infraestructura para la salud, en hospitales en específico. Los hospitales de especialidades en este país están sufriendo y estamos dejando un espacio fiscal muy reducido para las transformaciones que requiere el país. Es complicadísimo. Tengo un gran amigo que dice que nunca la hacienda pública había sido más pobre, le doy toda la razón. Temas de seguridad, abandonada la construcción de capacidades civiles, lo local está olvidado, hay una fantasía centralista y militarista que no está dando resultados y que sin embargo está generando condiciones de deterioro en lo local, que es donde debía de estar el enfoque puesto para construir desde ahí capacidades. Pues no hay el tema anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, con todos sus defectos, está encorchetado. Las instituciones que tienen control anticorrupción alineadas con el presidente saltándose toda la normatividad, incluido el artículo 34 constitucional, y la transparencia sufriendo enormes retrocesos, porque sin la justificación que obliga la ley, todo se está clasificando como seguridad nacional. Perdón, no, en los temas que trabajamos no veo ninguna acción que haya mejorado que haya mejorado las condiciones en lo que va de esta administración. Nada. No es lo que nos imaginábamos, pero queríamos validar si existía alguna. Si nos lo permites, hay algunas personas que ya subieron y están esperando que les pasemos el micrófono. Les vamos a rogar a todos los que participen que sean lo más breves y al grano,
para ir desalojando, y hay muchas personas que nos están pidiendo participar. Vamos, Pablo y después Gustavo. Muy buenas tardes, Sociedad Arbiter, auditorio, buenas tardes. Edna, qué gusto y felicidades por la enorme labor que hacen. Y pues bueno, justamente lo que comentaba Arbiter, la propuesta de coalición es justamente con la incorporación de la sociedad participativa, tratar de ciudadanizar la democracia y dar un mensaje justamente en esta coalición de que no nada más se va con partidos políticos, sino ciudadanamente. Ahora, la incorporación, tú mismo nos pones el ejemplo, las mujeres están siendo un factor increíble, nos estamos juntando generaciones, los jóvenes que tenemos que hacer que se incorporen más. ¿Cómo ves la situación, Edna, con tu experiencia? Justamente en algún momento lo llegamos a contemplar como la coadyuvancia ciudadana, que bien lo has descrito, la importancia de incorporarnos a todos los sectores de vigilancia, de política, pero de una manera ciudadana. ¿Cómo ves una propuesta en dado caso también de la Secretaría de la Función Pública, en dado caso por medio de ustedes, las organizaciones civiles, la participación ciudadana, pues buscar Mexicanos Unidos contra la Corrupción decía que bueno, ya están ellos incorporados, pero yo creo que con lo que comentas sería un paso enorme tener un órgano ciudadano justamente para garantizar esto que estás diciendo ante las situaciones que se ven, que no pasa nada. No sé qué opines de eso y bueno, pues felicidades de verdad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por el comentario. Es, la primera parte del comentario es muy relevante porque hablas de mujeres, de jóvenes. La verdad, yo los veo olvidados. No veo que hay movimientos emergentes, por lo menos de mujeres, y no veo que ningún partido político se haga cargo. O sea, veo a los partidos políticos muy asentados en el pasado, pero no asumiendo y no incorporando estas agendas emergentes. Entonces, por eso cuando hablan de la coalición, yo digo, ¿y por qué la coalición no ve a las mujeres? O sea, no he visto nada particularmente llamativo, novedoso de los partidos que forman la coalición cuando las mujeres se han movilizado. ¿Por qué? Los jóvenes están olvidados de manera bastante evidente en la política pública. O sea, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa dirigido a ellos, pero es muy limitado, con muchas deficiencias. Yo no los veo en la política pública, no los veo en la agenda de los partidos políticos. A lo mejor en sus programas, en sus discursos, hay una pequeña línea que alude a los jóvenes, pero no veo que haya autenticidad y entendimiento de que se sienten huérfanos en la política, de que nadie los voltea a ver, de que no hay una oferta atractiva para ellos. Entonces, pues estos sí son dos, o sea, los temas emergentes no están en los partidos políticos en este momento. No han estado. Entonces, me encantaría verlos. Respecto al órgano ciudadano, eh, no sé si pudiera ser representada la ciudadanía en un órgano. Tenemos los órganos formales de representación política que son bastante imperfectos. Nuestros legisladores creo que ni con pues este formato de reelección por el que optamos esté sirviendo para acercar al legislador con el ciudadano, con su base electoral. Sigo viendo el mismo divorcio de siempre y no veo que haya alguien o algún partido o hay alguna propuesta por lo pronto, no quiero descartar que se pueda presentar más adelante, que empiece a tejer y vincular con los ciudadanos. Pienso que es muy importante la organización ciudadana para diversas cuestiones. En México tenemos un déficit de organización ciudadana que está documentada en distintos estudios. Está el Latinobarómetro, que no solo evidencia esta
poca actividad de ciudadanos en América Latina, sino que muestra un enorme desencanto con instituciones democráticas, lo que es muy grave. Ahí están ahí están los gritos y las señales de los ciudadanos y pues no los estamos volteando a ver. Eso me parece muy grave. Bueno, y en esta administración me parece que se ha, pues, de alguna manera estigmatizado y lo poco que se había construido desde el Estado para promover la intervención de organizaciones ciudadanas, pues se ha debilitado al extremo, si no es que ha desaparecido. Entonces, lo que me parece muy importante, en primer término, sería cambiar el discurso respecto a la sociedad civil. Cuando yo les hablaba de lo local y de estos mecanismos de gobernanza multiactor, por supuesto que pienso que en estos mecanismos de gobernanza están los ciudadanos y creo que deberíamos tener un discurso que lo reconozca como tal. Plantear una política pública para ello ha existido en el pasado, dejó de existir en esta administración y ver cómo lograrlo sin tener un sesgo ni clientelar ni partidista, o sea, no favorecer con recursos públicos a organizaciones porque van a votar por mí o van a ser parte de un grupo de apoyo, sino que se entienda como esta base, o como, no como base, como un componente fundamental para resolver los problemas públicos, el aliado, el brazo derecho del gobierno para hacer realidad intervenciones exitosas en materia de política pública. Hay infinidad de ámbitos donde las organizaciones de la sociedad civil han hecho una aportación fundamental y que pueden ser un aliado, un socio del gobierno para resolver problemas públicos. Hace poco alguien me decía que deberíamos plantear la pregunta, así como existió la película de qué pasa si no hay mexicanos en Estados Unidos, un día sin mexicanos en Estados Unidos, ¿qué pasaría en este país si no hubiera organizaciones de sociedad civil? Y quiero pensar que los centros de pensamiento somos relevantes, pero hablo de quienes ponen refugios para mujeres, de quienes están trabajando con comunidades muy marginadas, de quienes están llevando educación y servicios de salud básico a mexicanos. Entonces, que nos planteáramos qué pasaría sin un día sin sociedad civil en este país, sin sociedad civil que tiene acciones concretas eh, eh, que buscan un impacto social. Entonces, yo creo que antes de pensar como en algo más burocrático, hay que pensar en cómo construimos las condiciones para que en este país la sociedad civil pueda florecer y para que la iniciativa de los ciudadanos también pueda florecer, ya sea que estén organizados o no. Y creo que todo gobierno debe estar puesto para eso existe, para generar las condiciones para que los mexicanos podamos tener nuestras causas, poder construir a favor de ellas, pero cualquiera tenga las condiciones para hacer posible un proyecto de vida. Muchas gracias, muchas gracias. Gus, adelante. Gustavo, ¿estás ahí? Bueno, si no está Gustavo, vamos con Tere. Tere Rubio. Adelante, Tere. Tampoco está Tere ahí. Bueno, adelante, gracias. Gustavo. Buenas tardes y nuevamente felicidades a Sociedad Civil por convocarnos y en especial a Edna Jaime por su excelente exposición. Yo quiero, aprovechando lo que han dicho, sobre todo la ponente, de que seamos nosotros los que aportemos para la construcción o elaboración de un programa de gobierno, aportar o presentar mi granito de arena para la elaboración de un programa de gobierno, plan nacional de desarrollo 2024. Y mi propuesta es la siguiente: reformar el artículo 26 constitucional, que es el que establece actualmente la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la forma de elaborarse. Y para lo cual
hago las siguientes propuestas. Y también estoy de acuerdo con Edna de que no debe ser cada 6 años, porque al inicio del sexenio queremos reinventar a México proponiendo un plan y olvidándonos del que se presentó en el sexenio pasado y ya no se diga de los anteriores. Entonces, que este plan sea definitivo o al menos a 30 años, obviamente con modificaciones o adaptaciones que se presenten por el nuevo presidente y que se vaya actualizando dicho plan. Que se cree un organismo público autónomo ciudadano que vigile su cumplimiento, evaluación y continuidad y adaptación de dicho plan, que sea un órgano como los que ahora existen, que son autónomos y que hemos visto que han dado brillantes resultados como el INE, como el IFETEL, como el INEGI, como el Coneval, etcétera, etcétera. Que ese órgano sea autónomo totalmente del gobierno y sea el encargado del cumplimiento y vigilancia de dicho plan. Que el presidente se cambie el formato de la rendición del informe presidencial y que a partir de esas reformas a la Constitución el informe sea exclusivamente en base a los avances y cumplimiento de las metas de dicho plan del año correspondiente. Creo que ya debemos fijar este nuevo sistema de planeación y no estar cada 6 años queriendo inventar a México. Yo felicito nuevamente a Sociedad y a Edna por este space y obviamente quisiera conocer la valiosa opinión de Edna sobre mis propuestas y de cualquier otro que quiera opinar. Gracias y buenas tardes. Edna, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Cómo puede la gente? Y digo, y no sé si pudiste seguir la propuesta La seguí. que nos presentó. Digo, es complicado seguirlas, son temas, muchos temas y el tiempo es corto, pero ¿cómo ves tú este tipo de iniciativas que presenta mucha gente que tiene inquietudes de este tipo? Mira, bueno, decirle a quien hizo el comentario que le agradezco mucho. Yo he estado en ejercicios para pensar en el futuro del país. Creo que el primero, ya no lo recuerdo bien, era México 2025. O sea, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Esta idea de plantear una visión de futuro, que todos abracemos y que avancemos es bien atractiva. Y yo creo que en algún punto tenemos que poder construirla, porque si no vamos a seguir dando tumbos. Entonces, desde CIDAC participé en la elaboración de este estudio. Me encantaría rescatarlo para ver qué nos imaginábamos hace algunos años respecto al país y dónde estamos. Después participé en otro ejercicio, también prospectivo, que se llamó México 2030. Estamos a la vuelta de la esquina. Cuando lo elaboramos había un horizonte temporal bastante amplio como para hacer las reformas profundas que necesitábamos, construir las capacidades de Estado, orientar la política pública en sentido correcto, y sin embargo estamos atascados. Voy a revisar ambos documentos con el propósito como de recordar y de replantear esas aspiraciones que creo que siguen siendo válidas. Ahorita siento que estamos un poco lejos de lograr como los consensos básicos. Es una sociedad dividida y creo que el primer paso en la construcción de esta visión de futuro es que hay que ir avanzando, hay que ir escalando escalones, ¿no? Hay que subir escalones. Y el primero es lo básico, básico. Permítame plantearles lo que para mí es lo básico, que a lo mejor no es lo mismo para ustedes, pero para mí lo básico, básico, tiene que ver con, primero, pues el tema de gobernanza, cómo evitamos abusos del poder. Para mí eso es bien importante. O sea, como ciudadanos primero tenemos que estar blindados del abuso del poder. A mí es lo que más me espanta y lo que creo que destruye cualquier perspectiva para el futuro. Entonces, ¿cómo construir controles al poder? ¿Cómo
institucionalizamos el poder, fortalecemos nuestra democracia. Y después hay 2, 3 temas que para mí son profundísimos, porque tiene que ver con el presente y el futuro de los mexicanos. La salud. Me encantaría que que hubiera un consenso respecto a esto, que todos los mexicanos tuvieran asegurados servicios de salud, inclusive si enfrentan una enfermedad crónica. Que el resto de mexicanos estamos para apoyar a la persona que tiene cáncer y que estamos dispuestos a financiar su recuperación, porque estamos hablando de una vida humana, pero estamos hablando del país. El tema educativo, por ejemplo. O sea, el tema salud, el tema democrático, control del poder, evitar abusos. El tema, le agregaría la justicia, pero ya le estoy agregando bastante. Y después esto básico, la salud, la educación, pues me parece la agenda mínima. Entonces estoy completamente de acuerdo con quien hizo el comentario que sí que necesitamos plantearnos estos objetivos comunes. Ya tenemos algunas instituciones, no tenemos un órgano autónomo que mida los avances en todo esto que digo, pero ya tenemos las instituciones para poder garantizar, o que deberían, si no garantizar el acceso a la salud y la educación, sí para que los mexicanos sepamos dónde estamos. Entonces, tenemos al Coneval, que sigue cumpliendo con su función, que nos sigue diciendo que las cosas empeoran, que si nuestro pacto social va a estar fundado en estos 3 pilares, pues que no vamos bien, por lo menos en lo que concierne a la política social, a la pobreza, al acceso a ciertos derechos. Tenemos buenas maneras de conocer que esto no va bien. Lo que no tenemos a la mano es cómo corregirlo. La esperanza es que sea el proceso electoral y el juicio ciudadano en el que en las urnas podamos hacer la corrección. Si este mecanismo no funciona, entonces sí nos hace falta algo más, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con más capacidad de comunicar estos resultados, hacer la vinculación de estos indicadores con la vida cotidiana de los mexicanos, aunque la verdad los mexicanos a través de su bolsillo están haciendo una evaluación cotidiana. Entonces, creo que la construcción institucional que tenemos es suficiente por lo menos para decirnos, por aquí no va bien. En lo que me refería a la salud, la educación y otros indicadores de desarrollo social que deben estar en la base, en la base de nuestro entendimiento y en nuestro pacto social. En el tema de control del poder, pues ahí sí estoy muy preocupada porque las instituciones que están hechas para eso no están ejerciendo su mandato a cabalidad, ¿no? No puedo decir nada del Congreso. El Congreso está disciplinado y lo ha estado siempre a la voluntad del presidente. La mayoría, si el presidente tiene una mayoría en el legislativo y sobre todo una mayoría abrumadora, ese es un poder que se diluye. No tenemos en el legislativo las capacidades técnicas, la institucionalidad y la conexión con el ciudadano que le permita hacer este contrapeso efectivo. Y me preocupa el poder judicial que ha estado bajo acecho y la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro tribunal de última instancia. Por eso es que realizamos este estudio, este observatorio sobre la Suprema Corte de Justicia, porque queríamos entender qué pasa cuando un caso llega a la Corte y lo que encontramos es muy poca información, no nos dieron información, y lo que estudiamos y lo que podemos concluir es que hay mucha discrecionalidad. Entonces sí nos falta fortalecer estos contrapesos al poder, sobre todo para proteger nuestros derechos. Esta agenda me parece básica. Estos son los mínimos de nuestro entendimiento
Y creo que es lo que no podemos ignorar. O sea, no podemos voltear para otro lado si estas cosas fallan. Entonces, no sé de qué manera se puede obligar a un gobierno a cumplir con estos temas fundamentales. No hay un mecanismo, sobre todo cuando tenemos democracias con instituciones débiles, pero es cuando el ciudadano debe hablar, cuando debemos de manifestar en todo foro público, en toda oportunidad, pues recordar que nuestro pacto social está hecho de esto que es muy básico. Y bueno, en México Evalúa estamos completamente abocados a ofrecer información a la opinión pública y a los ciudadanos de cómo vamos en estos aspectos que creo que sí son clave. Muchas Entonces, gracias. muy bienvenidas las ideas. Hay que fortalecer a los órganos autónomos que ya existen. Hay que respaldarlos. Cada que haya una andanada contra ellos, pues sí manifestarnos de manera muy enérgica. Lo hemos hecho con el INAI, lo hemos hecho con el INE. No permitir que nuestros mínimos se degraden. Muchas gracias. Tenemos aquí a Arina, que quiere hacer alguna pregunta. ¿Estás ahí, Arina? Sí, aquí estoy. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la palabra. Súper interesante lo que nos ha compartido. Yo estoy en Poder Ciudadano Nuevo León y efectivamente creo que tenemos un problema de apatía ciudadana que no ve lo que está pasando y mientras no se vea afectada, decide no participar. Pero en todo esto, estuvimos hoy en la sesión con un diputado de acá de Nuevo León y nos está recomendando algo que la sociedad no le gusta, al menos la sociedad de clase media, salir a marchar. Y quisiera ver si entre eso y ahorita para lo que se tocaba ayer en otro space, los amparos contra la Guardia Nacional, amparos individuales, en cosas concretas que podamos hacer los ciudadanos en el momento para no sentirnos eh, sin capacidad de acción. Concretamente, estas dos cosas, amparos contra la Guardia Nacional y manifestación en las calles. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo podríamos organizarnos, pero realmente salir? Mira, Concluyo mi pregunta. Gracias. Ok. Yo pienso que cualquier medio legítimo a través de que el ciudadano pueda manifestarse está muy bien. Para mí la vía legal es fundamental porque es un vehículo para dirimir diferencias, para establecer qué le corresponde a cada quien. Es un mecanismo de pacificación y de resolución de conflictos. Por eso es tan importante que funcione. Y por eso es que tenemos este programa respecto al Poder Judicial, que queremos que los jueces sean independientes, que los consejos de la judicatura jueguen un rol relevante en mecanismos disciplinarios a los jueces, pero sobre todo queremos que la Suprema Corte haga su trabajo en momentos donde pues, el conflicto puede escalar y donde es la instancia en que se hace valer los principios de nuestra Constitución. Entonces, sí creo que cualquier medio legítimo es valioso para la expresión ciudadana y que pues sí tenemos vías legales, jurisdiccionales para resolver controversias. Es bien importante que la Suprema Corte pues haga su trabajo. Por eso pusimos un reflector sobre ella. No ha sido fácil, debo decirles que nos sorprendió la información que recibimos por su baja calidad.
la que solicitamos y la que nos proporcionaron por su baja calidad. Y nos preocupa que la máxima autoridad jurisdiccional del país no esté garantizando nuestro derecho de acceso a la información. No obstante, ahí está el observatorio y creo que pues es una manera pues de mirar el desempeño del Poder Judicial y de pues pedir de nuestros ministros más en un momento tan delicado para el país. Pero pues estoy de acuerdo en que cualquier medio legítimo pues es la vía, sobre todo cuando estamos viendo que en diversos ámbitos se está violando la Constitución y, y necesitamos que esto se resuelva en el máximo tribunal y sería idóneo que fuera en un lapso de tiempo razonable, ¿no? Entonces, nuestro observatorio justamente ve los tiempos, ve las fases de cada proceso y trata de entender por qué tardan tanto. O sea, por qué hay asuntos de la primera importancia para este país que no se resuelven. Y algunas pistas las van a encontrar en el documento, le invito a consultarlos, pero pues creo que los ciudadanos, mientras no violemos la ley, podemos manifestarnos, podemos articular demandas y no creo que sea una concesión, es un derecho. Y está muy bien que aprendamos a hacerlo y que miremos cómo la participación puede transformar cosas y en esa medida vamos a sentir que tiene sentido. Y en esa medida yo creo que se va a fortalecer la idea de que a través de la participación ciudadana los cambios son posibles. La cultura política y lo que, como les mencionaba, lo que dicen los estudios que la miden, pues hablan de apatía porque no sentimos que podemos influir. Ya, interesantísimo. Tengo aquí una pregunta de Gema Santana, que es una aliada nuestra y es activista social y es con quien trabajamos la causa precisamente ambientalista. Y dice si existe de alguna manera que podamos crear una alianza para que comuniquen, y a lo mejor a través de nosotros y con otros aliados, masivamente los múltiples crisis que vive México en este momento. Y si tienes alguna recomendación para incrementar la presión social a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la militarización de la Guardia Nacional. Estos dos temas, Edna, ¿cómo ves? Y empiezo por lo último. Las reformas aprobadas a la Guardia Nacional simplemente no, pues le dan sustento legal a lo que ha sucedido en estos 4 o 5 años. Esto es claramente contrario a la letra de la Constitución. Entonces, esto evidentemente va a ser impugnado. La Constitución es muy clara y respecto al origen, naturaleza civil de la Guardia Nacional, y esto fue producto de un consenso político. Al aprobarse la reforma constitucional y las reformas que le acompañaron, sí se manifestó un consenso en nuestro legislativo y quizá en un proceso donde hubo mucha participación de sociedad civil y donde se escuchó y se incorporaron algunas inquietudes. Eso está plasmado en la Constitución. Entonces, las recientes reformas pues son, desde mi perspectiva, contrarias a la letra de la Constitución. Entonces, esto va a dar pie a distintas acciones y amparos. Y está muy bien que así sea, porque no podemos permitir que se legisle de manera contraria a la Constitución. O sea, eso es una anomalía, es una anormalidad. Que nuestros legisladores lo hagan no quiere decir que está bien. Quiere decir que están alineados con un proyecto político, pero no quiere decir que estén actuando bajo el amparo y el espíritu de lo que ellos mismos aprobaron hace algunos años. Entonces creo que ahí habrá un enorme espacio para las impugnaciones
Pues el tema es que los tiempos de la Corte pues no son los tiempos de esta administración y es posible que acaben decidiendo respecto a estos temas una vez que concluya o después de que concluya esta administración. Y vamos a estar enfrente de un problemón. Porque si hay un fallo, que seguramente pues, lo habrá respecto a la anticonstitucionalidad de las reformas que se plantearon, pues vamos a estar en un brete, porque pues la Guardia va a estar completamente controlada por el ejército, tendremos un plazo perentorio para la participación del ejército en tareas de seguridad y después de eso el diluvio, o sea, porque vamos a tener que tomar decisiones difíciles o replantearnos otro plazo transitorio después de muchos plazos transitorios para fortalecer nuestras instituciones civiles. Ojalá que tengamos la capacidad ahora sí de hacerlo en serio. Respecto a la capacidad de comunicación, pues a nosotros en México Evalúa nos encantaría tener mucho eco en la sociedad mexicana. Nuestra naturaleza no es política. Queremos influir en la política pública, pero queremos hablarle a todos los actores políticos, pero nos encantaría también tener mayor interacción con los mexicanos. Esto es como un tema pendiente de cómo poder ampliar nuestras audiencias, cómo poder llegar pues, a más mexicanos, cómo poder presentar nuestras ideas y convencer a cada vez más mexicanos de que esas ideas tienen algún sustento y que pueden ayudar a hacer mejor política pública. Entonces, aquí más bien yo les regreso la pregunta y me encantaría escuchar y saber cómo ustedes piensan que podemos hacerlo. Hasta ahora hemos privilegiado pues, la comunicación con ciertos grupos, sobre todo de decisores, porque creemos que pues, es nuestro mandato, pero también pensamos que lo que se llama nuestra teoría de cambio, la manera en que queremos cambiar las cosas, tiene que transformarse para pues, incidir en la vida de las personas o que las personas en algún momento puedan pensar que lo que hacemos es valioso para sus vidas. Y en este cambio, en la manera en que queremos trabajar, hemos pensado que podemos dar insumos analíticos, porque esa es nuestra chamba, insumos de evaluación, analíticos, a organizaciones de sociedad civil que persiguen algunas causas. Permítame ponerles el ejemplo de que hemos estado trabajando con una coalición de pacientes de enfermedades crónicas y nuestro trabajo con ellos, que ha sido de lo más alentador y de lo más valioso que creo que hemos hecho, es dar insumos para que ellos se presenten ante legisladores y con base en buena evidencia puedan negociar con ellos un tema presupuestal más favorable. Entonces, si podemos ser útiles a la sociedad mexicana que busca avanzar temas muy concretos, creo que podemos sentirnos muy satisfechos y decir que vale la pena que existamos. Si podemos acercarnos a un legislador y decirle, tu iniciativa de ley puede mejorarse con estos factores, creo que podemos decir que nuestra existencia está justificada. Si podemos poner en el debate público ideas que ayuden a avanzar propuestas, política pública innovadora para el país, creo que podemos justificar nuestra existencia. Si ustedes nos pueden ayudar a amplificar los mensajes, a nuestra vinculación con organizaciones que necesitan del trabajo que nosotros hacemos, pues estaremos haciendo una gran alianza. Buscamos contrapartes que requieran de lo que nosotros hacemos para incrementar nuestra incidencia y para favorecer la toma de decisiones en una dirección que creemos puede favorecer a México.
A ver, estamos llegando ya al límite del tiempo que acordamos más o menos y nos vemos 3 manitas todavía levantadas. Vamos a ir en el orden conforme se fueron subiendo. Está Ana, después Juan y al final Ciro. Adelante, Ana. Sí, te los encargo Hola, muy ¿qué breve. tal? Hola, Ana, ¿cómo estás? Les encargo, por favor, si lo hacemos de manera breve, por favor. Gracias. Sí, pues mira, muy brevemente y para comentarte, Edna, que estás en la plataforma correcta, porque precisamente lo que estamos aquí somos representantes y ciudadanos que ya estamos viendo que tenemos que participar. Los partidos políticos están muy ocupados con su agenda interna, ya lo podemos ver, pero es un momento en que la ciudadanía, la sociedad civil, pues estamos dando un paso adelante y lo que estamos haciendo es comenzar a platicar entre nosotros como ciudadanos. Aquí, por ejemplo, vi que está otra compañera de Nuevo León, yo estoy en Veracruz, y pues bueno, así podemos tener una vocería a nivel nacional y que vamos compartiendo estos mensajes. Y pues bueno, mi solicitud es que ojalá nos compartieras más información porque es lo importante, conocer qué es lo que está pasando y de dónde partimos, porque ya esto lo tenemos que tomar todos los ciudadanos en nuestras manos y dar este paso y nosotros en Poder Ciudadano lo que estamos haciendo es comenzar a vigilar a nuestros diputados a nivel federal y empezar a hacerles solicitudes muy concretas respecto a cuál debe ser la postura que tienen que tener en cuanto a los problemas que nos preocupan a todos los ciudadanos. Y pues bueno, ahora también hay que tener en la mira, como también lo decía otra compañera, hay que tener en la mira a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ojalá también nos puedas ayudar y compartir qué podemos hacer para presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es una parte importantísima del equilibrio de poderes y que ha sido avasallado desafortunadamente, al igual que el poder legislativo por parte del presidente de la República, y esto obviamente que es muy preocupante para la vida democrática, peor aún con este problema de la militarización, y entonces es un momento crucial para la sociedad mexicana y creo que todos los ciudadanos, los que somos ciudadanos preocupados por el país, debemos de jalar para un solo lado. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Le respondo a Ana ahorita o cuando acabe la intervención de los tres? No, si quieres, adelante. Ana, mira, la mejor manera de poder construir como una mancuerna es que nos ayuden a difundir lo que hacemos, a llegar a audiencias a las que no llegamos. Y como contraparte, que ustedes puedan tomar la información que nosotros generamos para hacer planteamientos a la autoridad, pues con base en evidencia, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces creo que podemos hacer como una muy buena sociedad si ustedes nos ayudan a avanzar nuestras ideas y ustedes avanzan las suyas con base en lo que nosotros generamos. Sí me parece que estamos en un momento particularmente desafiante para el país, donde necesitamos hablarnos con claridad, con honestidad y sobre todo con argumentos. La mejor manera de ayudar a promover buena política pública es poner evidencia sobre la mesa, datos sobre la mesa, tratar de desideologizar la conversación y regresarle al conocimiento y al análisis el lugar que merecen en la política pública. Con esto no quiero decir que no haya otras voces que sean relevantes, que no haya otras demandas que no deban ser respondidas. Simplemente me gustaría que nuestras conversaciones tuvieran racionalidad con base en datos duros, en análisis. Si perdemos este asidero, creo que nos vamos a extraviar irremediablemente. Entonces, nosotros como centro de pensamiento nos sentimos muy comprometidos con ser responsables y poner datos relevantes en el espacio y la discusión pública, y nada sería más importante para nosotros que ciudadanos como ustedes, que son comprometidos, que están comprometidos con el país, puedan usar esa evidencia
para que Si quieres, participen en el ahorita entro debate con mi voz de hombre, así de hombre, buena y te política levanto el pública, ánimo. para que podamos regresar, para que el debate pueda regresar a estos parámetros eh, más de dato duro, de evidencia, de análisis. Gracias, Ana. No, que de hecho es lo que, de lo que adolece hoy en día el gobierno, la falta de diseño de política con datos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás ahí, Juan? Juan Camilo Reyes. ¿No estás? Bueno, nos vamos. Ciro, adelante. Ah, ya está, ya lo abrí. Juan, adelante. Juan, ¿nos escuchas? Parece que tiene problemas de conexión con su audio. No te escuchamos, Juan, pero a ver, Ciro, adelante. Gracias, sociedad. Agradezco mucho, como siempre, querida sociedad, te mando un abrazo a todos los que nos escuchan en estos momentos y por supuesto a mi querida Edna Jaime, que por supuesto siempre es un placer escucharte y voy de acuerdo en todo lo que dices y datos duros es lo que necesitamos que el imperio de los datos duros se imponga sobre las decisiones de política pública. Y bueno, hablando del tema de la construcción de un programa de gobierno, personalmente yo creo que al margen de la política electoral y de la corcholatería general, debemos de poner como primera prioridad la educación. Creo que es la prioridad absoluta que debe tener todo gobierno que entre a nuestro país, ya que desde mi punto de vista es la herramienta más poderosa para promover la inclusión, para detonar el crecimiento, para mejorar la competitividad y reducir las desigualdades, ¿no? Entendiéndose estas como un tema de accesos, ¿no? Acceso a educación, acceso a salud, acceso a justicia, pero también a financiamiento, también a acceso a la infraestructura. En términos generales, garantizar estabilidad macroeconómica y el mayor pendiente de México desde mi punto de vista, que es fortalecer el Estado de Derecho, definitivamente, ¿no? O sea, unas leyes claras y flexibles, modernas, que estén adaptadas a la realidad, reforzar un cumplimiento suficiente de la ley, combatir a fondo la corrupción cambiando el 80-20 que existe hoy de las compras del gobierno, en donde 80 son adjudicaciones directas y 20% son licitaciones, a un 20-80, es decir, 20% adjudicaciones directas y 80% licitaciones, restablecer el Sistema Nacional Anticorrupción, restablecer los órganos técnico independientes de rendición de cuentas y de lo que los gringos llaman accountability, es decir, hacer responsable a aquel que es responsable de las cosas, ¿no? Y desde luego apelar a una mayor transparencia. Por supuesto, reducir el crimen y la violencia, pero esto es un tema aparte muy grande, ¿no? Pero me parece que esto es lo básico para poder empezar a crecer y empezar a regresar al camino que desde mi punto de vista, nuevamente, nos han desviado, ¿no? No sé qué piensas tú, Edna. Hola, querido Ciro. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, creo que son los pilares básicos de un entendimiento que forma parte de un pacto social básico. Podemos ponerle cuantas esferitas queramos después, Ciro. ¿Qué te gusta? Pero esto es la columna vertebral. Pero primero hay que tener el árbol de Navidad, ¿no? El árbol para poner las esferitas. Hay que tener la columna vertebral y es a lo que me refería. ¿Cuáles son los mínimos de nuestro entendimiento? Y yo lo ponía como control del poder y tú lo haces de mejor manera porque planteas Estado de Derecho. Es bien complejo, es una agenda que llevamos años tratando de avanzar, pero no puede haber una convivencia civilizada, no puede haber control de poder y todo lo que y fortalecimiento de nuestra democracia si no se da en el marco de un Estado de Derecho. Entonces, pues yo lo palomeo como un punto fundamental en nuestra lista de estos acuerdos mínimos. Educación, ¿qué te puedo decir, Ciro?
Veo con enorme preocupación que en lugar de estar resolviendo el problema, estamos pues profundizándolo. Mencionaba las brechas que se ampliaron con la pandemia y la falta de brújula. Me preocupa mucho que no se atienda un tema que es tan fundamental, porque tiene que ver con el futuro de muchos mexicanos. Entonces, bien podríamos estar viendo una generación perderse. Entonces, es el segundo punto fundamental. Y yo agregaría algunos otros derechos. El derecho a la salud. Si tuviéramos esas tres cosas resueltas, Ciro, yo me pregunto, este país es la 12ª o no sé qué número de economía del mundo, con todos sus déficits. Imagínense si pudiéramos resolver algunos de estos déficits, de estas brechas. Si pudiéramos fortalecer el Estado de Derecho en este país, dar certidumbres básicas. No estoy planteando un Estado de Derecho acabado en todo sentido. Entiendo que es un proceso que va a tomar generaciones, pero si pudiéramos mandar la señal que caminamos en la dirección correcta, si estuviéramos dándole a los niños mexicanos las capacidades básicas para poder enfrentarse a un mundo complejo donde la tecnología predomina, si pudiéramos asegurarle a los mexicanos un servicio de salud para que sus proyectos de vida sean posibles, pues no pido más, Ciro. Entonces, me encantaría que pudiéramos articular, ya no pido máximos, que pudiéramos articular una agenda de mínimos y que pudiéramos sumar a cada vez más mexicanos a esta agenda de mínimos. Yo creo que daríamos un gran paso adelante, aunque por supuesto que me encantaría la agenda de máximos, esto que nos imaginamos en el 2025, esta agenda 2025, después la agenda 2030, también me encantaría esa agenda de máximos, pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en esto tan elemental? ¿No crees, Ciro, que podríamos dar un salto cualitativo enorme si los mexicanos nos ponemos de acuerdo en esto y en los medios para lograrlo? No solo en los objetivos, sino en los medios. Yo pienso que es posible. Yo pienso que es posible. Yo pienso que es posible y yo pienso que debemos de tener en México un pacto de la Moncloa, es decir, ponernos de acuerdo sobre lo estrictamente las cosas del comer, lo que ya todo lo demás podemos discutir de lo que quieran, pero esto sí tenemos que estar de acuerdo si queremos ser un país próspero y que pueda, ahora sí que pueda comer, ¿no? Ciro, si un gobierno de coalición, porque me hacían la pregunta, no sé si sociedad o arbiter, pero si pudiéramos tener este entendimiento, este pacto sobre lo mínimo. El pacto de la Moncloa fue bastante más complejo y fue producto de circunstancias muy difíciles, pero si pudiéramos pactar esto básico, yo creo que pues este país podría avanzar muchísimo. Entonces, ojalá que encontremos los vehículos en la clase política, pero también en la sociedad, para lograr llegar a estos entendimientos básicos. Y no me quiero imaginar en lo que este país se puede convertir para su propia gente, porque no hay que perder de vista que nuestro trabajo y nuestra aspiración y nuestra meta deben ser los mexicanos y cómo pueden hacer realidad un proyecto de vida, cómo pueden contar con los medios para hacerlo y cómo la sociedad y el Estado mexicano, y regreso al punto de mi fe en el Estado y cómo el Estado mexicano puede construir las condiciones para que eso sea posible. Arbiter, adelante. Sí, la verdad es que Ciro es qué buena forma de concluir, de ir cerrando ya el space, porque al hablar del pacto de la Moncloa, que fue un pacto político entre distintos actores políticos frente a una situación en España que era complicada, tanto económico como políticamente,
caray, si vemos lo que nos espera estos próximos años en cuanto a los retos, no solo pues muy importantes en términos de gobernabilidad, en términos de una sociedad cada día más intolerante, enfrentada entre sí, con el crimen organizado, tomando espacios por aquí, por allá, con los problemas pues, del cambio climático, la sequía, cada año, pues hemos visto estas fotos de la NASA de cómo se van haciendo cada vez más chicos las reservas de agua. En fin, los retos que se esperan incluso post elección 2024, todos estos retos nos deben de hacer pensar en que el Pacto de la Moncloa no es algo que esté muy lejano de nuestro horizonte, y de ahí que el llamado a la unidad que se ha hecho desde distintos ángulos, distintas partes, tienen una razón de ser que es mucho más que de una simple alternancia. Lo que se busca es darle viabilidad a través de tener a los especialistas, escucharlos, como nos dice Sedna desde un principio, y ir de la mano los tecnócratas y los políticos para ambos y con la sociedad civil poder lograr un mejor México del que nos espera. Así que pues adelante, nosotros, Ciro, Edna, nosotros estamos en esa misma línea de ver cómo logramos traer soluciones y articularlas. En fin, pues qué bueno que podemos cerrar por ahí. Sociedad, adelante. No, digo, exactamente me robaste las palabras, porque ese es precisamente, el reto es enorme, no es fácil, pero lo vamos a intentar, porque creemos que si queremos tener ese salto cuántico al que se refería Edna, pues tenemos, la forma de resolverlo es esa. Porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces hay que hacer las cosas diferentes. Y pues bueno, qué bueno que se mencionó eso. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Edna. No sé si quieras hacer un comentario final. Bueno, pues que me encantó haber estado en este espacio, que valoro mucho pues el intercambio de ideas, la oportunidad de expresar opiniones. Me encanta la competencia, me encanta la discusión, me encanta el contraste de opiniones. Creo que pues esa es la materia en la que está hecha la democracia y las sociedades plurales. Y celebro mucho que en este país podamos hacerlo. Y creo que además de trabajar por causas específicas, políticas públicas concretas, debemos de poder pelear para poder sostener espacios de discusión libres, donde cada uno exprese sus opiniones, como lo decía, donde podamos contrastar ideas, porque eso siempre va a ser benéfico para México. Entonces, yo los felicito mucho por crear y sostener este espacio, que creo que es vital para que pues, la pluralidad de la sociedad mexicana viva y viva de la mejor manera posible. Así que muchas gracias. No, ese es parte de este ejercicio, y la verdad es que pues aprendemos todos y también ayudamos a desarrollar ciudadanía, que eso es algo que es también muy importante. Y Sin actividad. duda. Y pues bueno, digo, queremos agradecerte. Me están mandando aquí una pregunta que no quiero dejar pasar, porque ahí sí, la mejor la respuesta puede ser muy larga, pero me parece una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que te mantiene despierta antes de dormir? ¿Qué es lo que más te preocupa? De lo que conoces, después de todos los datos y todo el análisis que haces, tienes muchísima información. ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa, ya hablé de la educación, hablé de la salud, me preocupan muchísimo, pero lo que más me preocupa, para serles muy franca, es que me pueda levantar al día siguiente sin poder decir lo que opine. Que pudiera existir el escenario donde yo ya no pudiera hablar y expresarme. Eso sí me mata. Eso sí no me ve. Además de todo lo que no me deja dormir, eso sí me produce una profunda preocupación.
Uy, qué fuerte. Nada más de imaginármelo. Sí. No estamos cerca de eso. Quiero pensar que no estamos cerca de eso, pero imagínense el día que perdamos la libertad, que pudiéramos perder la libertad para expresarnos, se nos acaba todo. No estamos cerca de eso, pero hay que cuidar mucho las libertades que hemos ganado y los derechos a los que tenemos acceso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Un comentario final, Arbiter? Arbiter, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. No, nada más, pues, la verdad es que muchísimas gracias, Edna. Encantados. Y por cierto que de estos 5 temas de los que hablabas en el libro del 2018, pues a ver si los podemos seguir desarrollando. En fin, estaremos en contacto, te vamos a estar, sabemos que eres una gran fuente de información, así que vamos a construir ese programa de gobierno con toda la información que ustedes afortunadamente y debemos estar muy agradecidos todos, pero bueno, particularmente nosotros que estamos preocupados y ocupados por la construcción de ese futuro, pues estamos muy agradecidos con México Evalúa por ese gran trabajo que afortunadamente ponen a la sociedad para consideración y para utilizarlo. Entonces, pues ahora es el momento de usar toda esa información que ustedes tienen. Así que muchas gracias, Edna, gracias por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros y bueno, te vamos a seguir molestando un poco porque sí necesitamos de todos para salir adelante. Encantadísima y decirles que cuentan conmigo y con el equipo de México Evalúa, que pues ahí está la generación de ideas, la generación de propuestas y pues construyamos juntos lo que viene para este país. Es retador, pero pues creo que ante los desafíos pues tenemos que crecer como sociedad civil. Totalmente. Y ustedes ayudan de manera decidida a lograrlo, así que muchas gracias. No, a ti, Edna, muchas gracias. Y bueno, ya abriste ya la ventana y créemelo, nos vamos a meter. Te estaremos molestando más adelante. Y quiero aprovechar estos minutos finales para que puedan, la gente que está aquí, y siempre invitamos a la gente que participa en estos espacios a que nos sigamos entre todos nosotros, que sigan a la cuenta de Sociedad Civil, la de Arbiter, de Ciro, de Ana, de Topeca, de Edna, por supuesto. No sé si todavía está por ahí México Evalúa, la de Analú, que también está ahí, Mónica. Todos los que estamos en este espacio tenemos un objetivo en común, queremos un mejor país. Y cuando trabajamos y nos conectamos en comunidad a través de las redes, podemos tener y maximizar nuestro impacto. Regularmente dejamos una cápsula de musiquita al final con la que nos despedimos para que la gente pueda aprovechar y pueda seguir las cuentas que participan en estos espacios. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Muchas gracias a todos. Este espacio se va a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que tengan buenas noches.